Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy le traigo un nuevo video con este videojuego y como de costumbre voy a contarle una historia sobre un trailero y el diablo. El trailero y el alma en pena. Hace mucho tiempo, Jonás Herrera era un trailero experimentado. Había pasado casi toda su vida al volante, recorriendo miles de kilómetros transportando diferentes productos por casi todo su país. Llevaba algunos años trabajando para una compañía de transporte de alimentos y todo había sido normal, pero un día las cosas serían diferentes. Esa mañana, su jefe le indicó la ruta para su nuevo viaje. Como siempre, las rutas variaban de acuerdo con la carga y la demanda. Jonás preparó todo y esa misma noche partió en su tráiler. La noche estaba tranquila, igual que casi siempre. Pero de repente, un gran obstáculo se presentó. Cerca de las 9 de la noche, comenzó a llover. A medida que avanzaba por la carretera, la lluvia caía con más fuerza y la neblina comenzó a envolver todo, haciendo que las luces del camión apenas alcanzaran a iluminar unos metros adelante. Al rato, hizo una parada en una gasolinera. Se tomó un café y esperó que la lluvia bajara la intensidad. Pero, por el contrario, el clima se puso más difícil. El trailero no tuvo más opción que continuar con su camino, sabiendo la dificultad que tendría al frente. Pero la fuerte lluvia y la espesa neblina no serían su única compañía, sino que también algo más. Alrededor de las 12 de la noche, Jonás conducía por un tramo solitario y oscuro. A pesar de lo complejo que estaba siendo el viaje, el trailero seguía avanzando lentamente, pero pronto se dio cuenta de que no veía casi nada. La niebla era tan espesa que no podía distinguir ni los bordes de la carretera ni la señalización. La lluvia caía sin cesar y el sonido del agua golpeteando el camión se volvía ensordecedor. El camino estaba vacío, solo y sombrío, y Jonás sintió como la incomodidad se apoderaba de él. Con la visibilidad casi nula y el ambiente cada vez más extraño, pensó que lo mejor sería detenerse a evaluar la situación. Aparcó el tráiler en un costado de la carretera y se quedó a esperar. A los pocos minutos, mientras pensaba qué hacer, presenció algo que jamás imaginó y que lo paralizó por completo. En medio de la niebla, a lo lejos, vio una figura que caminaba lentamente hacia él. Era un anciano, con ropas viejas y gastadas. Estaba en medio de la carretera, como si no le importara la tormenta. El trailero quedó perplejo. ¿Qué hacía ese viejito en ese lugar solitario, con esa lluvia y a altas horas de la noche? El anciano se detuvo y lo miró fijamente. Sus ojos eran oscuros y profundos, como si no perteneciera a este mundo. A pesar del miedo que lo invadía, Jonás se bajó del camión lentamente. Con el corazón acelerado, se acercó más a aquel hombre y le habló. «Buenas noches, señor. ¿Qué hace usted en medio de la lluvia, en esta carretera desierta y completamente solo? ¿Puedo ayudarle en algo?», le preguntó con su voz temblorosa. El anciano levantó la cabeza lentamente y con voz grave y serena respondió: «No es seguro que sigas esta vía, muchacho. Si continúas por ahí, no verás el amanecer». Jonás, aún desconcertado, le dijo: «¿De qué está hablando, amigo? ¿A qué se refiere?». El anciano, sin moverse, señaló hacia la dirección en la que el tráiler se dirigía. «Más adelante, a 20 kilómetros, va a ocurrir un derrumbe. Esta lluvia seguirá por varias horas y estarás en peligro. Si pasas por ese lugar, quedarás atrapado», advirtió con tono serio. Jonás lo miró incrédulo, incapaz de entender lo que ocurría. Pero el anciano no se detuvo y en su lugar añadió: «Toma el desvío que está por el kilómetro 84. Ese camino es más largo, pero también es más seguro. Si haces caso a mi sugerencia, me lo agradecerás». Después de la advertencia,
El viejito se alejó y desapareció entre la espesa niebla. El trailero quedó completamente desconcertado. El miedo lo había paralizado, pero algo en la voz del anciano lo hacía creer. Sin pensarlo más, volvió rápidamente al camión y continuó el viaje. Condujo unos 15 kilómetros más por la carretera principal y vio el desvío indicado por el anciano. Con la sensación de que no tenía nada que perder, giró el volante y tomó el camino alternativo. A medida que avanzaba, la visibilidad comenzaba a mejorar. La niebla se disipaba poco a poco y la lluvia bajaba lentamente su intensidad. Al amanecer, Jonás llegó a su destino. Entregó la carga en el depósito y se encontró con dos viejos compañeros traileros. Después de un rato de charlas, uno de ellos comentó sobre algo que dejó atónito a Jonás. ¿Oyeron la noticia sobre el derrumbe? Dicen que ocurrió por el kilómetro 89, esta reciente madrugada. Algunos vehículos quedaron atrapados. Menos mal que no me tocó ir por esa ruta. Jonás los miró en silencio, sintiendo una extraña mezcla de alivio y asombro. No podía creer que lo que el anciano había dicho fuera cierto. Algo o alguien lo había guiado aquella noche. Después de algunos días, debía pasar de regreso por el mismo lugar donde se había visto con aquel viejo. Curioso por saber qué había sucedido, decidió parar allí, en el mismo tramo de la carretera. Aparcó el camión justo en el mismo lugar donde la figura del anciano se le había aparecido. Con el corazón acelerado, se bajó del tráiler, mirando a su alrededor, esperando ver algo familiar en ese oscuro y solitario tramo. Sin pensarlo, gritó: «Hola, señor, ¿está ahí?». Esperó unos segundos, pero no hubo respuesta. No había rastro del viejito. Sintió un nudo en el estómago. Tras un largo suspiro, volvió al camión, dispuesto a seguir su camino. Ya sin esperanzas de volver a ver a aquel viejo, avanzó unos pocos kilómetros y de repente, el anciano volvió a aparecer. Estaba a un costado de la vía, sentado en una vieja parada de buses, como si lo hubiera estado esperando. Sus ojos oscuros se fijaron en Jonás al instante, como si ya supiera que iba a llegar. Jonás frenó abruptamente, sorprendido. Con el miedo aún presente, se bajó del camión de nuevo y caminó lentamente. «Oiga, señor, no esperaba verlo en un lugar tan alejado al de la otra ocasión. Lo estuve buscando». El viejo sonrió levemente y le contestó: «Lo sé, muchacho, por eso te estaba esperando. Veo con satisfacción que seguiste mis indicaciones. Ahora eres consciente de que hiciste lo correcto». El camionero lo miró con seriedad y le dijo: «Así es, señor. Gracias a usted estoy a salvo. Pero quiero saber dos cosas. ¿Quién es usted? ¿Y cómo sabía que eso ocurriría?». El anciano, sin mostrar expresión alguna, lo miró fijamente con esos ojos oscuros. «Eso es muy fácil de comprender, hijo. No pertenezco a este mundo. Soy un viejo que ya falleció hace mucho tiempo. Perdí mi vida en un accidente por esta vía hace años, pero mi alma aún no puede descansar en paz. Me tocó morir de manera inesperada. Por eso mi alma vaga por estos lugares sin rumbo alguno». Jonás no podía creer lo que escuchaba. El corazón le dio un vuelco y el miedo lo invadió al escuchar esas palabras. A pesar del terror que el trailero sentía, se mantuvo firme y le preguntó: «¿Cómo puedo ayudarle, señor? Aunque lo que me dice es algo que nadie creería. Yo estoy muy agradecido por su ayuda y sé que usted necesita algo a cambio». El viejo señaló hacia el horizonte, indicando la dirección de una enorme colina, y le dijo al camionero: «Escucha con atención, muchacho. En esa colina hay un pueblito llamado Las Cumbres. Necesito que vayas al cementerio de ese pueblo. Dirígete a la tumba C44. Ahí es donde estoy sepultado. Tienes que ir a la medianoche, prender 3 velas y rezar por mi alma hasta que las velas se apaguen por completo.
Si haces eso, mi alma podrá descansar en paz. El joven quedó completamente sorprendido. Aún no podía creer que lo que estaba ocurriendo era real. Debía ayudar a un alma en pena a encontrar el descanso eterno, como si se tratara de un sueño. Está bien, señor. Voy a hacer lo que me pide. Mi madre me contó que cuando yo era niño, un familiar nuestro también perdió su vida en las mismas circunstancias que usted, por lo que me pongo en sus zapatos. Pero dígame algo, ¿cuál era su nombre en vida? El anciano sonrió con una extraña amabilidad y solo le dijo: «Eso no es necesario, hijo. Solo haz lo que te digo. Si me ayudas, prometo que te recompensaré». Jonás asintió. Aunque sentía un escalofrío helarle el cuerpo, aceptó ayudar al viejito, quien desapareció frente a él. El trailero quedó impactado, subió rápidamente al camión y se marchó de ese lugar. Después de algunos días, Jonás decidió utilizar su día libre para cumplir con la promesa hecha al anciano. En la noche, salió en su automóvil y llegó al pueblito de las Cumbres. Se adentró en el pueblo, hasta llegar a la colina que el viejo había señalado. El cementerio estaba allí, en la cima, apartado de la vida del pueblo, con una puerta de hierro oxidada que se abría con dificultad. Jonás estacionó su automóvil cerca de la entrada y comenzó a caminar hacia el interior del cementerio. Finalmente, llegó a la tumba marcada con el número C44. Estaba cubierta de musgo y tierra. El hombre se arrodilló, encendió las 3 velas y rezó por el alma de aquel anciano. Después de unos 40 minutos, las velas se apagaron completamente. El aire se sintió más ligero y un sentimiento de paz invadió a Jonás. Sabía que había cumplido con su promesa. Se levantó lentamente de la tumba y cuando estaba a punto de dar la vuelta y regresar, el anciano apareció ante él, tan claramente como la primera vez, como si hubiera salido de la niebla misma. «Gracias, muchacho», dijo el viejo, con una sonrisa de alivio en su rostro. «Gracias por darme lo que necesitaba para descansar». Jonás lo miró atónito, aún sin palabras. El viejito, viendo la sorpresa en su rostro, continuó: «Ahora que me has ayudado, voy a decirte mi nombre, hijo. Soy Evaristo Herrera, soy tu bisabuelo fallecido. Si revisas bien en la tumba, podrás comprobarlo». El trailero se quedó paralizado. No sabía qué hacer con esa revelación. Sacudió la tierra de la tumba y vio el mismo nombre. Era su bisabuelo, aquel familiar que murió cuando él aún era niño, tal cual lo había dicho antes. Jonás no pudo evitar volver a sentirse helado. Estaba tan sorprendido que no podía articular una palabra. Don Evaristo, con una sonrisa nostálgica en el rostro, concluyó: «No te asustes, Jonás. Has hecho un buen acto. Me ayudaste sin saber en realidad quién era. Eres un buen hombre y siempre estaré a tu lado protegiéndote. Gracias a tu ayuda, podré tener al fin el descanso eterno». Con esas últimas palabras, el anciano se desvaneció del lugar. El viento sopló suavemente y la sensación de paz se mantuvo en el aire, como si el lugar estuviera ahora completamente liberado de todo lo que lo había atado. El camionero regresó a su automóvil y encontró un amuleto en el asiento del copiloto. Era un objeto antiguo, con una piedra preciosa en el centro. La recompensa de la que hablaba su bisabuelo era ese amuleto. Jonás sonrió con nostalgia y se marchó a su casa. Y como ya estamos llegando a entregar la carga, esta historia continuará. No te olvides de darle like al video y suscribirte al canal para no perderte ningún video como este.